llamamos el sistema genital. ¿Qué tenemos en el sistema urinario? Nosotros tenemos un órgano central llamado riñón. ¿Okay? Tenemos dos riñones, derecho e izquierdo. Ustedes saben que el riñón cumple una función, o varias funciones, pero una de ellas es fundamental, que es el filtrado del plasma sanguíneo. Como ustedes saben, las células tienen un metabolismo activo todo el día, todo el tiempo, 24 horas. Ese metabolismo, ¿qué hace? Consume glucosa como combustible, generan otras moléculas a partir de ese combustible y claro, como todo metabolismo tiene desechos. Y esos desechos pasan al plasma sanguíneo. Entonces nosotros estamos llenos de desechos del metabolismo celular. ¿Qué hace el riñón? Agarra, filtra el plasma, hace pasar como una, ¿cómo le dicen usted en portugués? Peneira, ¿verdad? En este caso solamente pasa los componentes líquidos y no los celulares. Las células sanguíneas no pasan. Por eso que muchas veces preferimos decir el riñón filtra el plasma antes de decir filtra a la sangre, ¿verdad? Muy bien. La circulación en los riñones es aproximadamente unos 125 mililitros de sangre en cada ciclo, o sea que es abundante sangre. Cada riñón trabaja de forma separada, pero al final el objetivo es el mismo, filtrar todo el plasma sanguíneo. ¿Okay? ¿Para qué? Para eliminar los desechos del metabolismo celular a través de un líquido llamado orina, que es el producto final justamente de la filtración. Ese se encarga de hacer el riñón. Aparte de eso, el riñón tiene otras funciones, como regular el medio interno, ¿verdad? Cuando hablamos del medio interno, nos referimos a todo lo que es el líquido intra y extracelular. ¿Okay? Eso es el medio interno. Entonces el riñón se encarga de hacer lo que se llama homeostasis. Ya escucharon hablar de ese término probablemente, que es justamente encontrar el equilibrio. Aparte de eso, también el riñón se encarga de regular el pH del cuerpo humano. El pH es el nivel de ácido, el nivel de hidrógeno que tenemos en el cuerpo. Entonces, todo eso son funciones que hace el riñón. Conclusión, no hay vida sin riñones, ¿verdad? Muy bien. Luego nosotros tenemos lo que serían las vías urinarias, ¿okay? Que son las vías que conducen a la orina hacia el exterior, que básicamente el trayecto incluye el uréter, luego incluye a un reservorio llamado vejiga y finalmente un conducto expresor final llamado uretra. El aparato urinario es igual en ambos sexos hasta la vejiga, ¿okay? La diferencia vamos a encontrar en la uretra, ¿okay? Ahí es donde cambia porque ahí hace ya obviamente contacto con los genitales. En el caso del hombre, la uretra va a ser común para dos vías, tanto para la eyaculación como para la diuresis. En la mujer solamente cumple la función de diuresis, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo es la estructura de nuestro riñoncito? Bien, acá tenemos un esquema muy interesante, muy práctico, que nos muestra las dos superficies renales. El riñón tiene una superficie en la periferia que vamos a conocer nosotros como corteza, ¿ok? Y en el centro tenemos unas estructuras en forma de pirámide que conocemos como médula, ¿ok? Médula renal. Entonces tenemos corteza y médula renal. Probablemente, no sé si ya vieron histología, pero en algún momento van a dar. Dentro de los riñones, nosotros tenemos una estructura llamada glomérulo renal. ¿Okay? ¿Ya escucharon hablar? Sí. Que es parte de un sistema llamado nefronas, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que ocurre dentro del riñón? La sangre que llega al riñón llega a través de las arterias, ¿ok? Acá yo tengo una arteria que le vamos a llamar nosotros, porque acá vamos a tener dos tipos de arterias, arterias que llegan y arterias que salen de lo que sería el glomérulo. La arteria que llega, y en anatomía y en medicina, principalmente en anatomía, todo lo que llega le decimos
¿Cómo le decimos lo que llega? Todo lo que llega. Aferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Arteria aferente. Un término que a esta altura usted ya debe manejar, ¿ok? Cuando veamos neuro, utilizamos mucho nosotros lo que es aferencia y eferencia. Y todo lo que sale de un órgano se le llama eferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces tengo dos tipos de arterias que llegan, de caso, una que llega y una que sale. La sangre que va a ser filtrada llega por la arteria aferente. ¿Ok? La sangre que fue filtrada sale por la arteria eferente, que es la que después va a nutrir al riñón, porque el riñón también tiene que nutrirse. Muy bien, toda la sangre, el plasma en este caso, pasa en esta estructura llamada glomérulo. ¿Ok? Aquí se filtra el plasma. Desde el glomérulo nacen unos conductos, que son justamente los túbulos, que hacen una circulación como una tubería. ¿Para qué? Para que en todo su trayecto, la orina, que fue la que se formó aquí en el glomérulo, el plasma que se filtró, durante el recorrido por los túbulos, y ahí tenemos el túbulo contorneado proximal, distal, asas, etc. Eso es histología, ¿verdad? La anatomía no vamos a ver un glomérulo. Esto, en conjunto, es lo que conocemos como nefrona. ¿Okay? Es la unidad funcional del riñón. Entonces la nefrona tiene un glomérulo y los túbulos. ¿Por qué hablo de histología? Porque cuando hablamos de la estructura del riñón, yo tengo que entender qué ocurre en la corteza y qué ocurre en la médula. En la corteza vamos a encontrar los glomérulos. ¿Okay? O sea que la sangre que entra al riñón entra hasta la corteza. En la corteza, la arteriola aferente llega a los glomérulos, se filtra el plasma y abandona la sangre por la arteriola o arteria eferente, que después va a seguir por las columnas. Los túbulos, que es donde esa orina va a sufrir modificaciones, porque aquí el plasma así mismo fue filtrado. En los túbulos, el riñón es como tiene un sistema de inteligencia, él detecta los niveles de electrolitos en sangre. Entonces, si en tu sangre le falta, vamos a suponer le falta iones de hidrógeno, entonces se vuelve a absorber hidrógeno. ¿Okay? O tu cuerpo tiene exceso de sodio, entonces se secreta más cantidad de sodio. Eso se va modificando en los túbulos. ¿Dónde están los túbulos? En la médula. ¿Okay? Entonces, si por ahí se le pregunta en la entrega, bueno, ¿de qué está compuesta la corteza renal? La corteza renal está compuesta por los glomérulos. ¿De qué está compuesta la médula renal? De los túbulos. ¿Ok? O del sistema tubular. Muy bien. Cada porción de la médula tiene la forma de una pirámide, ¿verdad? Con mucha imaginación. Pirámide porque esto es tridimensional, ¿verdad? Por eso le llamamos pirámide. Que son las pirámides renales. O pirámide de... ¿Cómo también le llamamos a la pirámide renal? Muy bien, pirámide de Malpighi. ¿Okay? Muy bien. Esas pirámides terminan en un extremo distal, es como que van afinando, y este extremo, que está aquí, es lo que conocemos. ¿Cómo le llamamos al extremo de la pirámide? Le llamamos papila renal. Cada papila renal termina desembocando en un tubo donde ya la orina ya no se modifica, o sea, que es la orina que va a salir, llamada cáliz menor. ¿Okay? Cáliz menor. ¿Verdad? Muy bien. Se resume que un riñón tiene en promedio entre 10 a 12 pirámides. Entonces, ¿cuántas papilas debe tener? 10 a 12, claro, esa es la misma cantidad. La misma cantidad de pirámides y la misma cantidad de papilas. Y por ende, la misma cantidad de cálices menores. ¿Okay? Los cálices menores ahora vuelven a agruparse, como que van confluyendo.
este cáliz menor se encuentra con este cáliz menor y finalmente con este cáliz menor. Y aquí forman un cáliz único llamado cáliz mayor, ¿verdad? Este lo vamos a llamar cáliz mayor, ¿ok? Entonces, la unión o la confluencia de 3 a 4 cálices menores forman un cáliz mayor. Un riñón en promedio, o sea, cada riñón tiene en promedio 3 cálices mayores, ¿ok? Luego, estos cálices mayores van a volver a unirse y van a confluir en un conducto único, grande, llamado pelvis renal. ¿Okay? La pelvis renal empieza a ser visible en lo que conocemos como el ilio renal, ¿verdad? O en este caso formando la raíz renal o el pedículo renal. La pelvis renal abandona este espacio del riñón llamado seno, que es justamente en el borde medial del riñón, abandona el riñón y se continúa luego como un conducto llamado uretra. ¿Okay? Entonces, si se les pregunta en la entrega cuál es la secuencia de la vía urinaria, entonces tenemos nosotros que los cálices menores forman a los cálices mayores. Los cálices mayores forman a la pelvis renal. La pelvis renal se continúa con el uretra. El uretra termina ¿dónde? En la vejiga. Y finalmente la orina abandona el sistema urinario por la uretra. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces cómo ocurre la secuencia de la vía urinaria. Muy bien. Eso es igual, tanto izquierdo como derecho se describen de la misma forma. ¿Ok? ¿Qué es lo que varía en general? Es de repente la posición anatómica, porque el riñón derecho, la localización del hígado, está ligeramente más abajo, unos 2 o 3 centímetros más abajo. No cambia nada en su función, obviamente. A ver si tenemos un riñón completito. Vamos a usar esto. Vamos acá. Bien. Entonces, lo que estábamos diciendo, la diferencia estructural es. La estructura es la misma. Ahí. Muy bien. Entonces, el riñón derecho está ligeramente más abajo. Hay una media vértebra por ahí, lo que está más abajo, en relación al izquierdo. ¿Cómo están dispuestos los riñones? Los riñones están ligeramente encurvados, sus polos superiores están más cerca entre sí que sus polos inferiores. ¿Eso por qué? Porque ustedes ya están dando embriología. Ya. Sí. Embriológicamente los riñones derivan del mismo conducto, llamado conducto. ¿Cómo se llama? Si no leen, tienen que leer histología ya ustedes. Tanto tienen que saber ya. Todo tienen que saber ya ustedes. En septiembre ya estamos, gente. Conducto mesonéfrico, ¿ok? Lean embriología. En histología me imagino que sí o sí van a dar, porque muchas de las enfermedades que van a ver en el adulto empiezan allá en la embriología, que desarrollan los órganos. Los dos riñones desarrollan el mismo conducto, llamado conducto mesonéfrico, que es un conducto común con la vía genital, por eso que estudiamos juntos. Los riñones se separan, por eso que se separan por el polo superior, por ello que los polos superiores están más cerca que los polos inferiores. Aquí parece que están rectos y separados, pero realmente están inclinados. En algunos casos se describen casos donde no se separan los riñones y se le llama riñón en herradura. Básicamente, un riñón está pegado al otro riñón, ¿verdad? Bien. Una vez que las pelvis abandonan a los riñones,
o menos a partir del polo inferior, se le conoce como uréter. El uréter tiene una longitud promedio ahí de 35 centímetros y es igual en ambos sexos el trayecto. Lo único que va a cambiar son las relaciones. A nivel abdominal, que es la porción abdominal del uréter, una de sus relaciones importantes son los músculos psoas. Ellos están apoyados contra el músculo psoas, hacen su recorrido en dirección a la pelvis. Cuando llegan a nivel de los vasos ilíacos, es donde ocurre la primera diferencia en las relaciones entre el derecho y el izquierdo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la arteria aorta se encuentra del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Concuerdan conmigo? Sí. ¿Están seguros? Sí. 100%. Sí. Nunca confíen tanto en la persona, ni en su profesor. Bien, así están correctos. La aorta está a la izquierda y la vena cava inferior está a la derecha. ¿Okay? Y eso incluso podemos ver que ahí hace diferencia en la musculatura. Muy bien, la aorta más o menos se divide a nivel de la L4 en sus ramas terminales. ¿Cuáles son sus ramas terminales? Ilíaca común izquierda e ilíaca común derecha. Muy bien. Las arterias ilíacas, común derecha y común izquierda, luego se vuelven a dividir. Estas son las ilíacas comunes. ¿Cuáles son las ramas colaterales de las ilíacas comunes? ¿Seguros? Sí. ¿Y si le digo que están todos equivocados? Y están todos equivocados. Porque nadie escuchó la pregunta que yo hice probablemente. Yo dije ramas colaterales, todos me dijeron sus terminales. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuáles son las ramas colaterales de ilíacas comunes? No existe. Okay. La ilíaca común, y recuerden la relación, carótidas comunes. La carótida común tampoco tiene colaterales. La ilíaca común tampoco tiene colaterales. Ojo con las preguntas. Porque si ustedes en chat dicen, ilíaca externa, interna, chao, aplazado. Ahora, ramas terminales sí, tienen dos, ilíaca externa e ilíaca interna. Ahí están bien. Muy bien. Se divide en una ilíaca externa, que luego se va a continuar como arteria femoral, una vez que cruza el ligamento inguinal, y una arteria llamada arteria ilíaca interna, que también se la conoce como arteria hipogástrica. ¿Okay? Esta arteria ilíaca se la llama interna porque ella termina dando sus ramas terminales dentro de la pelvis, por eso es interna. La externa se la llama externa porque ella sale de la pelvis como tal y después se convierte en arteria femoral. Muy bien. Pero ¿por qué tanto hincapié en eso? Porque ¿qué es lo que ocurre? Como la arteria aorta está más hacia la izquierda, entonces el uréter izquierdo, cuando cruza por los vasos ilíacos, cruza delante de la arteria ilíaca común. ¿Okay? Porque la ilíaca común está más cerca del uréter izquierdo. Sin embargo, el uréter derecho cruza ya cuando la ilíaca común se dividió en externa e interna, por la distancia, ¿verdad? Entonces, el uréter derecho cruza por la arteria ilíaca externa. ¿Okay? Si vamos a ir con una descripción más exacta, el uréter izquierdo cruza por la porción distal de la ilíaca común y el uréter derecho cruza por la porción proximal de la ilíaca externa. ¿Okay? Y a eso le llamamos la ley de Lushka. Es una pregunta grande de anatomía del sistema urinario. ¿Okay? Entonces se le pregunta, ¿qué es la ley de Lushka? Es la relación que guardan los ureteres con los vasos ilíacos. En el lado izquierdo, el uréter izquierdo cruza delante de la arteria ilíaca común, en este caso en su porción distal, y el uréter derecho cruza por delante de la arteria ilíaca externa en su porción próxima. ¿Okay? Ley de Lushka. Una vez que cruzan los vasos ilíacos, cambia la porción del uréter y ahora tenemos el uréter en su porción pélvica. ¿Okay? Entonces, tenemos una porción que es la abdominal, que es la porción más larga normalmente,
Una vez que cruza por los vasos ilíacos, se convierte en el uréter porción pélvica, ¿okay? Porque está en la pelvis. La nomenclatura anterior incluía como el cruce de los ilíacos como la porción ilíaca del uréter. Hoy en día ya no usamos esa porción, simplemente es abdominal y pélvica. Y luego su terminación, que le vamos a conocer como porción intravesical o intramural, que sería la última porción del uréter, que sería la parte del uréter que termina en la vejiga. ¿Okay? A este le llamamos intramural. Entonces, ¿cuántas porciones tiene el uréter? 3 porciones. Porción abdominal, que es la que abandona desde el riñón hasta los vasos ilíacos. Porción pélvica, de los vasos ilíacos hasta la vejiga. Y la porción intramural, que es la porción que está dentro de la vejiga, terminando allí en la vejiga. Muy bien. En su porción vesical, que es donde termina la vejiga, ahí hay diferencias grandes en las relaciones. ¿Por qué? Y aquí vamos a tener una diferencia entre hombre y mujer. Hombre y mujer. Muy bien. Claramente este es un hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cambiar? La relación entre el uréter y el vaso que llega, en este caso, a la vejiga. Muy bien. En el caso del hombre, vemos este conducto. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este conducto? Se llama conducto deferente. ¿Okay? Es un conducto de la vía espermática que trae los espermatozoides desde los testículos. ¿Okay? Se llama conducto deferente. El conducto deferente sale del testículo, ingresa por el conducto inguinal, ya estudiaban eso en cordón espermático, ingresa a la pelvis y viene a terminar en la próstata. ¿Okay? El conducto deferente en el hombre cruza por delante y por encima del uréter. ¿Okay? Entonces, también puedo decir al revés. El uréter en el hombre cruza por detrás y debajo del conducto deferente. ¿Okay? Entonces, en el hombre, el uréter cruza atrás y abajo del conducto deferente. ¿Okay? Esa es una relación muy importante en la pelvis. En la mujer, claramente no tiene conducto deferente. ¿Okay? Entonces, ¿con qué se relaciona? En la mujer, la relación va a ser, el uréter pasa atrás y abajo de la arteria uterina. La arteria uterina. Que su nombre ya dice todo. ¿A dónde va esta arteria? Al útero, ¿verdad? Es una arteria que es rama de ilíaca interna. ¿Por qué hacemos hincapié en este detalle anatómico? Porque existe una cirugía llamada histerectomía, que es una cirugía donde se retira el útero completo, por motivo que fuese. Al retirar el útero, se puede hacer por dos vías. Se puede entrar por abdomen, en este caso por la pelvis, y se llega hasta el útero y se retira el útero. Y se puede también entrar por vagina, ¿verdad? Por abajo. Cuando se hace la histerectomía, siempre, un detalle fundamental, es a la hora de cerrar la arteria uterina. Yo tengo que cerrar la arteria uterina para quitar el útero. Al cerrar la arteria uterina, la relación más importante que tengo que cuidar es justamente con el uréter. Recordando que en posición anatómica, o sea, si voy a entrar en la pelvis, primero voy a encontrar a la arteria uterina y atrás de ella y abajo pasando el conducto del uréter. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿y si opero por vagina, qué voy a encontrar primero? ¿Uréter o arteria uterina? Uréter, porque invierte la relación. Entonces, si yo entro por vagina,
primero voy a encontrar el uréter y encima está la arteria uterina. Si entro por abdomen, por pelvis, primero encuentro a la arteria uterina y atrás y abajo al uréter. Eso es una relación así fundamental, principalmente en la mujer. En el hombre, el conducto deferente, lo que pasa es que en el hombre no existen tantas cirugías en la pelvis. La más común es la de próstata y en la mayoría de los casos se realiza por vía transuretral. Entonces no hay tanta dificultad. Sin embargo, en la mujer sí, porque, por ejemplo, una mujer que tiene una hemorragia postparto, muchas veces hay que ligar la arteria uterina para cesar ese sangrado. Entonces, un detalle importante siempre es la relación con el uréter. ¿Por qué? Porque se puede, sin querer, ligar el uréter de esa paciente. Y si es que se describe eso, es porque a alguien ya le pasó. ¿Okay? Infelizmente es una fatalidad, porque si vos cerrás el uréter, el riñón de ese lado no tiene dónde expulsar su orina. ¿Qué va a pasar con esa orina? Empieza a acumularse dentro de los ureteres, ¿verdad? Porque el ureter está cerrado. El riñón ya no puede seguir filtrando. ¿Por qué? Porque está trancado su vía de escape. Y entonces el riñón, ¿qué hace? Deja de funcionar. Y cae en una falla renal. ¿Okay? Fatal si es que no se resuelve. Claro que normalmente después uno cuando percibe o se da cuenta puede hacer una unión directa, que es muy difícil porque el uréter, una vez que se corta, es como que se achica y no da para unir. Entonces lo que podemos hacer es agarrar, ahí le pregunto yo a usted, dentro del abdomen, ¿qué es lo más parecido que yo tengo al uréter? Dentro del abdomen, más parecido. Y que tenga así en abundancia. No, pero tiene que ser un conducto. Y yo quiero unir el uréter. Se cortó el uréter sin querer. Bueno, tengo que volver a unir. Cuando entro en la cirugía, los cabos ya se separaron. No hay manera de volver a unir eso. Entonces tengo que interponer entre ellos otro conducto. ¿Qué tengo en el abdomen que puedo utilizar como conducto y que hay mucho? Porque tiene que estar vascularizado. Muy bien, intestino delgado. Corto un segmento del intestino vascularizado, tiene que estar vascularizado. Traigo a ese uréter y hago la anastomosis. Puedo utilizar el propio intestino delgado, ¿verdad? Se llama ureteroplastia, una cirugía sumamente linda y anatómica, es la anatomía nada más. No, como yo siempre digo, no hay magia oculta ni negra. No. Ahora, ¿cómo están vascularizados nuestros riñones? Bien, cada riñón recibe una propia arteria y una propia vena, ¿verdad? Perfecto. No sé si todavía me estoy amigando con esta pantalla. Somos totalmente amigos todavía. Vamos a tirar ahí. Vamos a sacar las venas renales. De ambos lados. Bien. Solamente vamos a sacar las venas. Solamente quiero ver a la arteria por ahora. Entonces, la arteria renal es una rama obviamente directa de la aorta, que es una rama visceral tipo par. ¿Okay? Cada arteria recibe su propia, cada riñón recibe su propia arteria. La diferencia está que la arteria renal derecha es un poquito más larga me refiero a longitud, por la distancia de la aorta del riñón derecho. Por ende, la arteria renal izquierda es un poco más corta en trayecto. ¿Okay? Es un detalle que al doctor Torales le encanta preguntar en el examen. Siempre veo que cae en sus parciales. Esa relación de las arterias. La arteria renal es una de las arterias que más variaciones tiene en el cuerpo humano, pero nosotros siempre estudiamos la más frecuente, ¿verdad? Que es la que más se ve. La arteria renal nace entre la mesentérica superior
y las gonadales. En ese trayecto nace la arteria renal, normalmente. Pueden ocurrir variaciones donde la arteria renal nazca debajo de la gonadal, son variaciones que pueden ocurrir, pero lo más común es que nazca entre la mesentérica superior y la arteria gonadal. Muy bien, cada arteria renal alcanza al riñón dividiéndose en dos ramas terminales. Una rama anterior a la pelvis, entonces le llamamos la arteria o rama prepiélica. ¿Okay? Piélica porque está delante de la pelvis, prepiélica. Y obviamente una rama retropiélica, que significa que va a estar detrás de la pelvis renal. Entonces, cada arteria renal tiene solamente dos ramas terminales, una prepiélica y una retropiélica. ¿Okay? Esas son ramas terminales. Aparte de eso van a tener las ramas colaterales. Entre ellas citamos dos grandes. Una es la arteria suprarrenal inferior, que va a vascularizar a la glándula suprarrenal. Es una glándula que se encuentra en el polo superior del riñón. Tiene una función exclusivamente endocrina, ¿okay? Que regula varias hormonas, secreta cortisol, que es una hormona que regula el metabolismo, secreta aldosterona, que es una hormona que regula los niveles de sodio en sangre, en plasma, secreta catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que son necesarios para el sistema simpático y parasimpático. Entonces es una glándula exclusivamente endócrina. Muy bien. Una de sus colaterales, entonces la arteria renal, es la suprarrenal inferior. Otra rama colateral común y habitual son las arterias ureterales, ¿okay? Son ramas también pequeñas, arterias que nacen de la renal. Muy bien. La prepiélica, que es la rama ya terminal anterior de nuestra arteria renal, se vuelve a subdividir en cuatro ramas. Una que va para arriba. Tengo que darle dibujar, ¿verdad? Para dibujar. Bien. Esta arteria que vemos aquí la vamos a conocer como arteria segmentaria superior. ¿Okay? Es una rama terminal de la prepiélica. Luego tengo otra rama que está aquí debajo de la superior y le vamos a llamar arteria segmentaria antero superior. ¿Ok? Y luego me quedan dos ramas que están hacia abajo. Esta que está adelante y abajo le llamamos antero inferior, y la que está abajo, ¿cómo la vamos a llamar? Inferior. Fácil es su nombre, ¿verdad? Entonces, la arteria renal, ¿cuáles son sus ramas terminales? La arteria prepiélica y la retropiélica. La prepiélica se vuelve a dividir en cuatro arterias segmentarias. Segmentaria superior, antero superior, antero inferior y finalmente una inferior. Eso va a dividir al riñón en segmentos, cuatro segmentos anteriores: superior, antero inferior, antero superior, antero inferior y el segmento inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se realiza una nefrectomía parcial, que es retirar una parte del riñón, se hace respetando estos segmentos. Porque si yo saco una arteria segmentaria y no saco ese segmento, voy a dejar parte del riñón sin vascularización. Por eso se tiene que respetar ese segmento. La retropiélica solamente da una segmentaria, que es la segmentaria posterior. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos segmentos tiene el riñón? 5 segmentos: superior, antero superior, antero inferior, inferior y un solo segmento posterior. ¿Okay? Muy bien, ahora volvamos con las venas renales. Solamente voy a dar algunos detalles. La misma bien, ahora dímelo. ¿Cuál era la terminal de electropélica? ¿No? La segmentaria posterior.
solamente da una segmentaria. Muy bien, las venas renales, también dos, ¿verdad? Y la regla es un poco similar a lo que ocurre con la arteria. La vena del lado izquierdo, acá al revés, ¿verdad? La vena izquierda es más larga que la derecha. ¿Por qué? Porque la vena cava está en el lado derecho. Entonces la vena renal izquierda tiene un trayecto más largo hasta llegar a la vena cava inferior. ¿Okay? En este nivel ocurre una formación que se llama, dibujar. Empieza a dibujar. Voy a dibujar con azul. Bien. En este punto pasa aquí una vena, que es la vena esplénica. La vena esplénica recibe a la mesentérica superior. Entonces acá está la vena mesentérica superior. Y la esplénica normalmente recibe a la vena mesentérica inferior. Entonces, tengo arriba vena esplénica, a la izquierda vena mesentérica inferior, a la derecha vena mesentérica superior y abajo la vena renal izquierda. ¿Ok? Vena renal izquierda. Aquí se formó una figura geométrica, ¿verdad? ¿Qué figura es? Es un cuadrado. Es un cuadrado formado por 4 venas. Entonces le llamamos cuadrado venoso. Que tiene nombre, se le llama el famoso cuadrado venoso de... ¿Cómo se llama? Venoso de Rogier. Muy bien. Esta es pregunta, ¿eh? El cuadrado venoso de Rogier. Se escribe Rogier, ¿verdad? Ahí, Rogier. Que está formado por la vena mesentérica superior a la derecha, mesentérica inferior a la izquierda, esplénica arriba y renal izquierda abajo. ¿Qué tengo dentro del cuadrilátero venoso de Rogier? El nacimiento de la arteria mesentérica superior. ¿Okay? Entonces, dentro de ese cuadrado nace la arteria mesentérica superior. Muy bien, es un detalle importante que hay que mencionar siempre. Vena renal izquierda y la vena renal derecha se forman a través también de venas segmentarias. Las mismas arterias también tengo como venas segmentarias. A eso le voy a sumar los afluentes, que son diferentes del lado derecho y del lado izquierdo. El lado izquierdo vamos a resaltar 2 afluentes que solamente están en el lado izquierdo y no están en el lado derecho, que son una vena que está aquí abajo, que desemboca en la vena renal desde la parte inferior, y es la que conocemos como la vena gonadal. ¿Okay? Vena gonadal. Específicamente la gonadal, obviamente izquierda, ¿verdad? Bien, entonces, la vena gonadal izquierda termina desembocando en la renal izquierda. ¿Por qué? Por la distancia de la vena cava. Las venas gonadales, su objetivo es llegar a la vena cava. Pero ¿qué pasa? La vena cava está hacia la derecha, está lejos de la vena gonadal izquierda. Entonces la vena gonadal izquierda le queda más fácil terminar en la vena renal izquierda. La vena gonadal derecha sí termina en la vena cava inferior, que es como debería ser. Aparte de este afluente, tenemos este afluente importante, bien grande, que está. Es un afluente que asciende, se dirige para arriba. Pareciera ser que es como una rama de la vena renal, pero acuérdense que las venas no dan ramas, tienen afluentes. Este afluente que se dirige para arriba ingresa al tórax y va a recibir a las venas intercostales y se llama vena hemiácidos, ¿verdad? Ustedes ya conocen eso. Entonces, esta vena es una comunicación entre la vena renal izquierda y la vena hemiácida. Y le llamamos vena. Anatomía muy fácil, ¿verdad? Ninguno nomás los nombres. Vena reno hemiácida.
hemiácidos. ¿Ok? Entonces es un afluente que solo se ve del lado izquierdo, que son dos, la vena gonadal izquierda y la vena reno-hemiácidos. Son afluentes de la vena renal izquierda exclusivamente. ¿Okay? Ojo que cuando se pregunte eso, ¿cuáles son los afluentes de la vena renal izquierda? Bueno, usted tiene que citar las diferencias. Solamente existen dos venas que drenan aquí que no están en el lado derecho: la vena gonadal y la vena reno-hemiácidos. Y la siguiente pregunta es: ¿y dónde entonces drena la vena gonadal derecha? Drena directamente en la vena cava inferior. ¿Okay? Y la reno-hemiácidos derecha no existe, ¿verdad? Porque el hemiácido solo existe del lado izquierdo, por eso no le decimos lado. Muy bien. Tienen que atender porque a veces el profesor es malo y le pregunta algo que no existe, y a veces uno piensa, si preguntó es porque existe, y la respuesta era que no existía, ¿verdad? Bien. Hay profesores que son así. Bien. Y finalmente, los ureteres terminan en la vejiga, ¿ok? La vejiga tiene un músculo. A ver si me va a apuntar eso. Ahí, vamos a agrandar esta vejiga. Ahí está. Le vemos por dentro la vejiga. Muy bien. Los ureteres terminan en la cara posterior de la vejiga, ¿okay? Sería la cara que está en relación, en el caso del hombre, con el recto, en el caso de la mujer, con el útero. La vejiga es la que ya va a tener mayor cantidad de diferencias en sus relaciones entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Por los genitales. En el caso de la mujer, la vejiga hacia atrás se relaciona con el útero, ¿okay? En el hombre se relaciona directamente con el recto. Y ahí se forma un espacio que normalmente solo describimos en mujeres. Se llama fondo de saco de Douglas, ¿verdad? ¿Por qué solamente las mujeres? Porque el nombre del fondo de saco de Douglas es el fondo de saco útero-vagino-rectal, entre el útero, la vagina y el recto. ¿Por qué hago ese hincapié? Porque el hombre no tiene útero, ¿verdad? Por lo menos no debería tener. Entonces, ¿cómo va a tener fondo de saco de Douglas? El hombre tiene el fondo de saco recto vesical, directamente entre la vejiga y el recto. ¿Okay? Entonces, el fondo de saco de Douglas se describe en las mujeres. En el hombre es fondo de saco recto vesical. Muy bien, cada uréter termina desembocando en la vejiga, en su cara posterior, específicamente en el cuello de la vejiga. Aquí tengo el orificio de una uretra, aquí debería estar el orificio de la otra uretra. Yo solamente retiré la mitad de una vejiga. Aquí se forma un pliegue de mucosa llamada pliegue interureteral. Hacia abajo, esos pliegues confluyen finalmente en el orificio interno de la uretra. ¿Okay? Y esta confluencia es lo que conocemos como trígono vesical, ¿verdad? Que es la confluencia de los dos orificios internos de los uréteres y el orificio interno de la uretra, que están dentro de la vejiga. Muy bien, la uretra contiene en su periferia un esfínter llamado esfínter uretral, que es un esfínter que yo puedo controlar de forma voluntaria, ¿verdad? La vejiga es un órgano que solamente sirve para reservar la orina, él no modifica la orina, ¿okay? La vejiga, como le dije, las relaciones cambian de hombre a mujer. En la mujer, hacia atrás se relaciona con el útero. Y en el hombre, la relación hacia atrás es con el recto. ¿Okay? Hacia adelante, en ambos sexos, la vejiga se relaciona con el pubis. ¿Okay? Y aquí queda un espacio, justamente entre la vejiga y el pubis, que le llamamos el espacio. En anatomía es muy fácil, ¿verdad? Si está detrás del pubis, mira, una mosca no me permite. O sea que ella estaba escribiendo. Solo
Eso pasa en Paraguay también. Imagínense estar en su bici y perderse de eso, ¿no? Que la mosca esté escribiendo en el pizarrón. Una mosca anatómica. Se llama espacio retropúbico, está detrás del pubis, pero tiene nombre propio. Espacio retropúbico de Retzius. ¿Ok? Es un espacio que queda entre la vejiga y el pubis. Ese espacio es un espacio que está lleno de tejido adiposo y ese tejido adiposo que está en el espacio retropúbico de Retzius contiene unas venas y las venas tienden a formar plexos venosos. Es una red de venas pequeñas. En este caso, en el espacio de Retzius existe un plexo venoso llamado el plexo venoso de Santorini. Santorini. Así como el conducto pancreático de Santorini, así mismo se le llama. ¿Okay? El plexo venoso de Santorini está en una localización estratégica porque él va a recibir el drenaje venoso principalmente de las gónadas, una parte, porque recuerden que la vena gonadal, las venas gonadales se forman de los plexos venosos anteriores y esos van hacia arriba. Las venas gonadales, el plexo posterior, drenan en el plexo de Santorini, ¿okay? Además de los vasos de la región perineal. Entonces, detrás del pubis tengo un espacio lleno de grasa, tejido adiposo, llamado espacio retropúbico de Retzius, y dentro de esa grasa tengo venas, llamadas plexo venoso de Santorini. Esa relación es igual en hombre y en mujer, ¿okay? Esa relación anterior no cambia. La relación que cambia es la que está hacia atrás. La vejiga es un órgano que está parcialmente peritonizado, solamente en la parte superior, ¿okay? Y se describe variaciones entre la vejiga llena y la vejiga vacía. ¿Por qué? Porque la vejiga, cuando está llena, cambia de forma. La vejiga tiene la forma casi de un prisma triangular cuando está vacía, y cuando está llena, tiene una forma esferoidea, una esfera. La cara superior básicamente desaparece cuando está llena, porque se funde con las caras anteriores e inferiores. Eso hace que la vejiga sea un órgano dinámico, porque constantemente se está llenando y vaciando, ¿verdad? La vejiga, a través de la uretra, tenemos nosotros un control voluntario de ese vaciamiento. Normalmente, la necesidad de evacuar la vejiga nos llega al cerebro cuando alcanza un valor ahí de 200 mililitros de orina. Cuando se carga la vejiga de 200 mililitros, viene la necesidad de orinar. Y eso uno puede controlar de forma voluntaria, por suerte. Por suerte digo porque hay gente que parece que no puede controlarse. Bien, ahora, la vejiga finalmente se abre a la uretra. ¿Verdad? Se abre a la uretra. Y ahí es donde, claro, obviamente existen diferencias estructurales que son ya de los genitales. La uretra masculina, esta es la uretra masculina, ¿verdad? Está saliendo de nuestra vejiga. ¿Cómo se llama este triángulo? Trígono vesical, ¿verdad? Ureter, uretra. Muy bien, la uretra masculina, su diferencia va a estar en el trayecto. La uretra masculina, al abandonar la vejiga, se introduce dentro de un órgano llamado próstata. ¿Okay? Entonces, toda la uretra masculina al inicio está envuelta por la próstata y le llamamos uretra porción prostática. Esa uretra, dentro de la próstata, recibe a este conducto, que es el conducto eyaculador, que trae juntamente el semen con los espermatozoides. Por eso que la uretra masculina es una vía común, tanto para la orina como para la eyaculación. Luego la uretra masculina cruza el diafragma pélvico
que llamamos nosotros uretra porción membranosa. ¿Verdad? Vamos a poner aquí para que ustedes vayan. Entonces, primera porción de la uretra masculina es porción prostática, porque está dentro de la próstata. Por eso que los adultos mayores, los varones, y eso es evolución natural, todos los hombres, así como la mujer, empiezan a disminuir sus hormonas sexuales. Eso es el camino, ¿verdad? Lo siento, pero todos vamos a llegar a eso. ¿Qué pasa? En el caso del hombre, cuando disminuye la producción de hormonas sexuales, que era por el testículo, entonces la próstata intenta compensar, pero no logra. Entonces, ¿qué hace? Bueno, no estoy logrando, tengo que crecer de tamaño. Empieza a crecer de tamaño la próstata. Se llama hiperplasia. Intentando producir mayor cantidad de testosterona, pero no logra. Ese crecimiento puede ser benigno o en algún momento evolucionar a un cáncer. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la próstata, con la uretra que está dentro de esa próstata agrandada? Queda cerrada, exactamente, se obstruye la uretra. Entonces, ¿cómo viene el paciente adulto mayor? Viene porque quiere orinar, cuando va para orinar, solamente sale unas gotitas de orina. Y te dice el paciente, doctor, me voy para orinar, hago mi esfuerzo, sale un poquito de orina, después ya no sale nada, siento que no vacié toda la vejiga, me voy, me acuesto para dormir y en 5 minutos tengo otra vez ganas de orinar. ¿Y tiene algún dolor? No debe tener dolor, solamente dificultad para orinar. Todo eso tiene nombre. Por ejemplo, el paciente que orina más de noche tiene algo que se llama nicturia, invirtió su ritmo urinario. El paciente que orina gotita, gotita, gotita y después como que sigue saliendo orina se llama goteo postmiccional. Y la sensación de que no evacuó toda la vejiga se le conoce como tenesmo. Y todo tiene una explicación anatómica. La próstata, que aumentó de tamaño, obstruye la uretra. El paciente tiene ganas de orinar, él controla su esfínter uretral, pero no hay salida porque la próstata cerró a la uretra. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se retira la próstata, que ya no tiene la función. Entonces se puede hacer una resección prostática. Se puede hacer una resección por la pelvis, ¿verdad? Entrando ahí arriba, o una resección transuretral. Se introduce por la uretra peneana hasta la próstata y se retira la próstata. ¿Quién hace eso? El especialista en vía urinaria llamado urólogo. ¿Okay? Claro, pero ese remedio lo único que hace es dilatar el músculo de la próstata. Entonces, no llega a ser un tratamiento definitivo. En algún momento tampoco va a ser más eficiente. Llamada tamsulosina. No existe, creo que en Brasil existe el mismo, no hay otra droga. Muy bien. Después, una vez que cruza la próstata, tenemos la siguiente porción de la uretra masculina, llamada uretra membranosa. ¿Por qué? Porque cruza la membrana perineal. Entonces se llama porción membranosa. Hasta ahí, el recorrido de la uretra masculina es de aproximadamente unos 4 centímetros, que es el mismo recorrido que tendría la uretra femenina. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la uretra peneal. ¿Por qué? Porque ahí va a depender de la generosidad de la naturaleza, ¿verdad? Y ahí le llamamos uretra esponjosa, porque está dentro del cuerpo esponjoso del pene. Esponjoso. Entonces son las 3 porciones de la uretra masculina: prostática, membranosa y esponjosa, teniendo una longitud entre 10 a 12 centímetros en total la uretra masculina. La uretra femenina, sin embargo, la mujer no tiene pene, obviamente, ¿verdad? Entonces, la diferencia va a estar en la longitud de esa uretra en la mujer. Muy bien. La uretra femenina tiene un trayecto mucho más cortito, ¿verdad? Muy bien. La uretra femenina tiene un recorrido
Al igual que el hombre, desde la vejiga, solo que en este caso hasta la vulva. ¿Verdad? Ahí. Ahora sí. Muy bien. La primera porción que llamamos nosotros. ¿Y acá? Eliminar todos los grupos. Bien, esta primera porción está dentro de la pelvis, entonces le llamamos uretra porción pélvica, es un trayecto muy corto, ¿okay? Y una porción que está a nivel del periné, porción perinea. Pero la uretra femenina solamente tiene un recorrido ahí de 3 a 4 centímetros y finalmente alcanza la vulva. A diferencia del hombre, la uretra femenina solo cumple la función de conducir la orina, no conduce ningún otro fluido. Y como tiene una distancia muy corta entre el exterior y la vejiga, eso facilita que la mujer se colonice más fácilmente por bacterias propias del organismo. Recordar que la uretra y la vejiga son estériles, naturalmente, pero cuando se colonizan, se infectan. Por eso que en las mujeres es más común la infección en las vías urinarias por la diferencia de la uretra, que es más corta. ¿Okay? Muy bien. Eso vamos, obviamente, a estudiar un poco más a profundidad cuando veamos genitales femeninos y masculinos, que serían las próximas semanas. Muy bien. ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, la idea era hacer un refrescado de todo lo que ustedes ya vieron en la teoría, y esto mismo después vamos a mirar en la model con otras piezas cada vez.